Como sabemos, el COVID es una familia de virus ARN que causa un sinnúmero de enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio en seres humanos. Esta es la situación de la OPS, cómo la OPS nos ve en un momento dado, nos tiene monitoreados la cantidad de muertes. Esto está un poco desfasado, esto era el 23 de junio, pero la intención era que viéramos que la data nuestra no nada más se maneja a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Esta es la data al día de ayer en Panamá, 82.000, casi 83.000 casos, con un total de defunciones de 1.800 y una letalidad que ha estado rondando entre el 2.2 y el 1.9% para un global a nivel mundial de 3.5% casos, que no es pequeña. Esta es la cantidad de casos recuperados. Como ven, a nivel global, 13 millones. Panamá tiene 57.191% de recuperados, con un porcentaje de recuperación del 69% y unos 1.346 recuperados al momento. Esta es la cantidad de hospitalizados, los que están aislados en casa, los que están en hotel, los que están en sala y los que están en la unidad de cuidados intensivos. En el momento de este photo finish, había aproximadamente 1.600 personas hospitalizadas en sala y en unidad de cuidados intensivos, 1.636, lo cual nos da una idea de cuál puede ser nuestro target, nuestra población susceptible de recibir tratamiento con plasma, que es lo que nos toca. Esta es la pirámide de cómo se ven los recuperados, los aislamientos, los que están en hoteles, en sala, en UCI, y las muertes, que son de las que menos queremos escuchar, pero bueno, lastimosamente es un virus con mucha virulencia. Esto es cómo se comportan los pacientes, la casuística de pacientes, dependiendo si estamos en cuarentena total o cuando se van abriendo los bloques. Y esto reviste particular importancia ahora que los bloques están por abrir. Y aquí vemos el porcentaje de letalidad. En ese momento era 1.9%, ha subido a 2.2%, pero como es verdad que compararnos con otros no nos brinda mayor consuelo, pero allí se ve cómo comparativamente con otros países del área no estamos entre los más afectados. Pero bueno, a nosotros no nos interesan los demás, sino los nuestros. Entonces vemos la familia de los coronavirus. Hay por lo menos 7 tipos, de los cuales 4 son causantes de síndromes respiratorios agudos, y de esos 4, 3 pueden producir infecciones respiratorias severas. El primer caso en Panamá se detectó el 9 de marzo del 2020. Aquí vemos cómo se ve ¿Me oyen? Esta cosa me mandó un mensaje de que estaba en silencio. ¿Cómo se contagia? No vamos a hablar de esto. Ustedes mejor que nadie sabe cómo se contagia. Un periodo de latencia de 2 a 7 días, iniciando con un cuadro respiratorio que puede evolucionar a un síndrome respiratorio agudo, que tiene como uno de los receptores celulares principales el receptor de enzima de angiotensina 2, lo cual puede desencadenar incluso una neumonía bilateral con un daño orgánico multisistémico. Hemos visto todas las manifestaciones del COVID, aparte de las respiratorias, las renales, las hepáticas, a nivel neurológico, a nivel cutáneo, y cuando es a nivel hematológico es realmente muy, muy grave. Cuando el paciente ya empieza a presentar coagulación intravascular diseminada, presagia que va a haber muchas complicaciones. El tratamiento, vale la pena decir que no hay ningún tratamiento que tenga un nivel de evidencia 1A, todo está en etapa de validación. Y el diagnóstico, principalmente en cuadros de enfermedad respiratoria, es el más fidedigno es el hisopado, el PCR por hisopado o la prueba de antígenos, siendo la prueba de serología simplemente para definir si el individuo tiene ya anticuerpos o ha sido expuesto al coronavirus. ¿Cómo ha afectado eso a los bancos de sangre? Recordemos que los hemocomponentes son glóbulos rojos, plaquetas, plasma y cриопrecipitados. Los hemoderivados son los que están en la farmacia, así que nosotros hablamos de hemocomponentes, y todos los hemocomponentes se han visto afectados en su inventario por la corona del coronavirus, sobre todo porque los tratamientos de los pacientes en general han disminuido los que son electivos, dando paso a los que son urgentes, con lo cual escasea las unidades de sangre,
y aumenta las transfusiones de emergencia, disminuyendo entonces todos estos hemocomponentes. La disponibilidad de sangre ha disminuido principalmente por el hecho de que las cirugías electivas han disminuido un 98%, con lo cual disminuye las donaciones dirigidas y por lo tanto no se tiene con la cantidad, no se cuenta con la cantidad de la afluencia de donantes que solíamos tener. Además, había el modelo obsoleto de por sí, que habíamos denunciado muchas veces, de que los bancos de sangre están ubicados en los hospitales, cuando realmente debieran estar ubicados fuera de los hospitales en centros de donación externos. Y esto se hace evidente en esta situación en que los pacientes no quieren hacer, los donantes, pero no quieren acercarse, los donantes no quieren acercarse a los hospitales por el temor bien fundado de contagiarse. Adicionalmente, hay otra situación y es que el desplazamiento que ahora está empezando a ser más libre estaba muy restringido por el tema de cuarentena, por el tema de género, por el tema de horario, con lo cual el acceso a los bancos de sangre por todos estos temas más el transporte hacía muy difícil la afluencia de donantes, con lo cual recordemos que el banco de sangre es un banco que pierde liquidez constantemente y disminuyó y ha disminuido considerablemente la cantidad de todos los hemocomponentes, principalmente sangre y plaquetas, que es lo que más necesitamos en el día a día. ¿Cómo afecta esto a la selección de donantes? Los donantes van a ser ubicados de acuerdo al riesgo de contagio, la presencia de síntomas, si se encuentra en un área donde la prevalencia ha sido alta. Y dependiendo de eso, vamos a pasar rápidamente cuáles son los criterios de aceptación. Me refiero para donación de sangre total, después veremos lo de plasma. Si han sido casos comprobados o casos sospechosos o han sido contactos y de acuerdo a la localización geográfica. Muy bien, entonces la selección de donantes ha sido siempre dependiente de una promoción a nivel público de la donación voluntaria de sangre, en donde se ha difundido información para que las mismas personas definan si ellos mismos se sienten en capacidad de donar. Eso denominamos autoexclusión antes de llegar al banco. Asimismo, los bancos de sangre tienen que estar muy pendientes de si el donante ya donó y después nos avisa que desarrolló un COVID, con lo cual habría que retirar los hemocomponentes que haya donado. Y otra parte muy importante es el concepto de hemovigilancia, del cual participamos todos. En este caso, incluyéndolos a ustedes, en este caso, hablando de los donantes, es importante que haya un rastreo de todas las personas que han donado y que sus productos hayan podido ser difundidos a otros bancos de sangre. Hemos tenido que fortalecer las colectas de sangre fuera de los hospitales para tratar de conseguir el vital producto y estar constantemente comunicados entre nosotros como la red de bancos de sangre para saber el abastecimiento que tenemos y fortalecer las áreas en que haya debilidad. Igualmente, estar actualizando al personal de banco de sangre en todos estos criterios en los que van emergiendo a nivel de información internacional y nacional para que tengamos una actualización en base a lo que va sucediendo en el día a día con este virus. Así que esta es parte de la información que nosotros le difundimos a los donantes. Cuando se viajaba, ya esto ha disminuido, parece que va a empezar a suceder otra vez el tema de viajes, y estimular al donante a que no se acerque a donar si tiene historia de viaje reciente, si tiene síntomas respiratorios, enfatizar en todo momento las medidas de alejamiento y de lavado de manos, incluso durante el proceso de donación. Esto fue un flyer que nosotros difundimos y que seguiremos difundiendo ahora que estamos nuevamente viajando para las personas que quieran acercarse a donar y desestimularlos si realmente han sido diagnosticados muy recientemente o viven con personas que tienen contagio de COVID. En cuanto a las estrategias que hemos implementado en los bancos de sangre, siempre estamos solicitando a las autoridades, al MINSA, apoyo en todos los aspectos, principalmente con el tema de promoción, pero también en otras situaciones importantes como es recurso humano, logística, kits, máquinas, etc. Fomentar sobre todo en una situación como esta que las donaciones sean voluntarias y no de reposición, aunque debo reconocer que las donaciones de reposición, que son las que los familiares dan a los bancos de sangre, ayudan muchísimo a abastecer a los bancos de sangre.
Las estrategias básicamente emanan de recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud y del Grupo Iberoamericano de Medicina Transfusional, en el cual se habla de incentivar al personal a la donación sanguínea, aunque esto en nuestro medio se dificulta porque pues mucho personal ha estado enfermo. Eventualmente, los que han tenido COVID dentro del personal podrían calificar para la donación de plasma. Fomentar los centros móviles de donación, lo cual a veces es un poquito difícil porque no se permiten aglomeraciones en sitios públicos, sin embargo lo hemos hecho con la debida autorización de las autoridades de salud. Extender los horarios de los centros de donación, que por eso mencionaba que es muy importante el apoyo de las autoridades en cuanto al personal. Emitir comunicados que se ha hecho sobre las facilidades de la donación de sangre y la movilización de los donantes. Y el personal tratamos de que sea exclusivo para el área de donación sanguínea y que no esté yendo a los hospitales. Otra recomendación es estar escuchando constantemente las comunicaciones que les damos sobre la epidemiología que se está dando con el COVID, sobre todo entre donantes o incluso dentro de los bancos de sangre, porque también ha habido contagios en el personal de banco de sangre con respecto al COVID. Mantener alianzas estratégicas con las universidades, con las entidades gubernamentales, con estamentos como la policía, para tratar de fomentar esa donación. Y en los trabajadores, alentar el cumplimiento de las normas de banco de sangre. Como mencioné, evitar el crossover de que el personal que trabaja en banco de sangre esté atendiendo pacientes, aunque nosotros en Panamá no tenemos, el personal de banco de sangre básicamente trabaja en banco de sangre y no trabaja en el laboratorio clínico, por lo que no atiende a pacientes directamente. Una comunicación constante con el donante para atenderlo por citas. Ya no podemos hacer la atención por demanda espontánea porque eso lo que produce es aglomeración de personas en los bancos de sangre y por lo tanto no conformidades, porque ustedes como nosotros somos conscientes de que el COVID ha venido a enlentecer algunos procesos y muchas veces incluso estamos inseguros de cómo proceder en cosas que antiguamente eran rutinarias. Entonces eso hace que el proceso se enlentezca y necesitamos un ordenamiento y una llegada gradual de los donantes para evitar no conformidades y aglomeraciones. Estos son modelos de salvoconducto que hemos empleado para que los donantes puedan llegar a una hora definida al banco de sangre. Hablando más específicamente de la donación de COVID, el 16 de junio la FDA aprobó el uso de plasma en uso extendido. Y luego el 18 de junio, Panamá se hizo eco de eso. En este momento esta era la situación. La ministra en su momento, la doctora Rosario Turner, puso en marcha lo que fue la aceptación del protocolo para uso extendido. Ya en ese momento, estamos hablando de 18 de junio, desde abril ya Panamá era uno de los países que tenía un estudio andando que está por culminar, sino que ya culminó, porque teníamos ya muy pocos pacientes que le faltaban para reclutar. Entonces sí había un modelo, un diseño de estudio para recopilar los datos en una forma de estudio clínico y obtener información sobre el uso del COVID en un escenario local en nuestro país. La doctora Turner en su momento puso en marcha pues este uso extendido fuera del estudio clínico y fuimos partícipes de la elaboración de ese protocolo. Estos son diferentes estudios que hablan sobre el uso extendido del plasma de pacientes por COVID. Nosotros en Panamá, tanto para el estudio clínico que mencioné, que estuvo a cargo de la Sociedad Panameña de Hematología, está a cargo de la Sociedad Panameña de Hematología en la figura del doctor Ricardo Aguilar, se utilizó el modelo de la Mayo Clinic y de Johns Hopkins, participando 3 centros, que son el Hospital Punta Pacífica, el Complejo Hospitalario del Hospital Santo Tomás, con pacientes seleccionados de acuerdo a los criterios del estudio, con unos requisitos de ingreso bien definidos. Estas iniciativas emergen del uso previo del plasma en otras situaciones, como son el uso en el virus del ébola, en donde este modelo de centros de colección y envío de plasma convaleciente a los diferentes centros hospitalarios resultó en mejoría en cuanto a los síntomas. También se ha utilizado y en la evolución de los pacientes de ébola. Este mismo modelo se utilizó en MERS, en SARS, no COVID, en otras situaciones similares
temas virales asociados con síndromes respiratorios agudos con resultados favorables, y eso fue lo que motivó que se pudiera hacer el uso extendido en plasma en la situación de COVID a nivel mundial y también en Panamá. Estos son los criterios del estudio: un diagnóstico previo de COVID que tiene que estar documentado por una prueba de laboratorio bien certificada, y aquí la dificultad que hemos tenido, que muchas personas refieren a haber tenido COVID, incluso haber estado cuarentenados y seguidos por alguna institución de salud, pero no tienen su examen a mano. Fueron notificados vía verbal, vía telefónica, y en base a eso fue que se actuó. Nosotros en Banco, en el estudio, como en el uso extendido, sí necesitamos tener ese resultado, y aunque a veces lo logramos recuperar del SISBIC o del sistema de la caja del Seguro Social, a veces no nos es tan fácil porque hay temas de registro, y sin ese diagnóstico fehaciente documentado de COVID no podemos aceptar al donante por motivos que podemos discutir después. Una resolución completa de síntomas y 2 pruebas de PCR negativas. Esto era para el estudio o para ambientes donde se querían hacer observaciones clínicas. Los donantes preferentemente masculinos y sin antecedentes de transfusión. Ahí yo sé que vamos a tener preguntas al respecto de las mujeres donando. El diagnóstico, el estudio inicial fue el estudio chino de la Universidad de Wuhan, en donde los resultados fueron un poco contradictorios. Donde hubo resultados más favorables fue en el grupo de enfermedad severa, es decir, los pacientes que no habían llegado a ventilación mecánica invasiva o unidad de cuidados intensivos, con mejores resultados en los pacientes que estaban en enfermedad moderada severa y con ventilación mecánica no invasiva. Así que en base a esto fue que se extrapoló la información y se iniciaron estudios clínicos a nivel mundial y el estudio clínico de Panamá, y a partir de allí entonces también el uso extendido. Se calcula que hay más de 20,000 personas en este momento que están haciendo uso de plasma extendido, y esa cifra muy probablemente va aumentando. Este es el grupo francés de la Sorbona y otras universidades en Francia, donde también se está intentando el uso de plasma convaleciente. Estos son los criterios de acuerdo al uso extendido, que no son exactamente iguales a los del estudio clínico, en donde no es mandatorio tener un segundo hisopado y la prueba de anticuerpos neutralizantes. Nosotros sí necesitamos, dentro de la evaluación del donante, que haya disponibilidad por lo menos para 2 citas, porque una vez que tenemos a ese donante enfrente, tenemos que hacerle primero unas pruebas para documentar que tiene anticuerpos en la concentración suficiente para que valga la pena someterlo al proceso de donación, extraerle su plasma, y que ese plasma realmente tenga por lo menos un mínimo de efectividad en su potencial receptor, que es lo que estamos aquí explicando en la elegibilidad de donantes y que les he resumido en breves palabras. ¿Quiénes van a seleccionar esos donantes? Los médicos seleccionadores que siempre han trabajado en los bancos de sangre, utilizando los mismos criterios habituales de selección y con asesoría de los médicos jefes, donde haya jefes médicos. Donde no hay jefes médicos, pues nos toca, de banco de sangre me refiero, nos toca como coordinadores nacionales asesorar a los médicos seleccionadores a nivel nacional en las unidades ejecutoras o en las instalaciones de salud donde no hay hematólogos o transfusionistas a cargo de banco de sangre. Importante la inspección de venas, porque todos los donantes no tienen venas que permitan la donación de entrada a la máquina de aféresis, y los requisitos habituales de donación. Este es el consentimiento de donación de plasma, que tiene que ser muy explícito. En ese sentido, el Comité Nacional de Bioética está constantemente monitoreando nuestras actividades, porque lo que no se quiere es someter a un donante en forma coercitiva a un procedimiento que en todo momento debemos ser claros, no está comprobado al 100% su efectividad en los pacientes que tienen COVID. Es una alternativa de las tantas que se están implementando en una situación de emergencia como la que tenemos. Este es el equipo de aféresis. Hay varias marcas. Este es el Lemonetics. Y lo que ven allí es un cableado que es totalmente removible, es estéril, se utiliza uno por cada donante, y lo que hace es que recircula la sangre del individuo y extraemos específicamente lo que queremos. Podemos seleccionar si lo que queremos es células madre en un momento dado, plaquetas o glóbulos rojos concentrados, y en este caso lo que aplicaría sería el protocolo para plasma. Este es uno de los primeros donantes
de plasma convaleciente que tuvimos un colega, y debo decir que los centros que se han ido adscribiendo al uso de plasma convaleciente va aumentando a nivel del área metropolitana. Ya el Hospital Santo Tomás y el Complejo Hospitalario están usando plasma convaleciente como uso extendido. El Hospital Modular es tributario de estos dos hospitales, así que porque el Hospital Modular Panamá Solidario no tiene banco de sangre en lo absoluto. Ellos, si necesitan plasma, lo solicitan. Si necesitan plasma, lo solicitan al complejo hospitalario si es paciente asegurado, y al Hospital Santo Tomás si no asegurado. En cuanto a los hospitales privados del área metropolitana, todos están en capacidad y están sacando plasma convaleciente. Ya en Colón se está haciendo plasma convaleciente. A nivel de Agua Dulce también, Santiago, en David, en Changuinola y en Puerto Armuelles. Creo que no se me escapa ninguno, pero la verdad es que estamos en el momento bien cubiertos a nivel nacional en cuanto al acceso a esta estrategia. Recordemos que este es un donante que fue paciente, así que debe ser bien evaluado a ver en qué condición quedó después de la donación, y muchas veces sabemos que alguien donó o tiene historia, pero nosotros como familiares o como sociedad no sabemos la condición real de esa persona, y a veces esos donantes se pueden sentir presionados socialmente de acercarse al banco de sangre cuando quizás médicamente no estén en condición de tolerar el procedimiento, porque recordemos que hay una circulación extracorpórea y una solución anticoagulante que puede producir algunos efectos adversos. En realidad la donación de plasma toma más o menos 45 minutos hasta una hora. Se puede donar cada 15 días. Se puede donar cada 15 días hasta 2 meses, porque sabemos que 2 meses es el tiempo máximo, hasta 3 máximo, la cantidad de anticuerpos, la concentración. Ese es el tiempo máximo para que valga la pena detectar una concentración que sea suficiente en ese plasma para que le brinde al paciente algún tipo de efectividad y de alivio de síntomas y recuperación. Los equipos son equipos certificados. En los lugares donde se haya extraído plaquetas se puede hacer, si hay máquinas de aféresis para extracción de plaquetas, se puede hacer que la máquina, pues mediante una tarjeta, entre en el modo de aféresis de plasma y extraer el plasma. No obstante, donde no hay esas máquinas, se extrae la sangre por donación de sangre regular, sangre total, y se extrae el plasma por fraccionamiento. Tienen que ser, pues, tecnólogos médicos que estén bajo nuestra tutela y que sepamos que tienen el entrenamiento en banco de sangre, con un volumen de extracción de 600 cc. Se puede hacer uso inmediato como congelación. Tiene que estar etiquetado específicamente plasma de donante recuperado para que no se confunda con el plasma fresco congelado. Estos son los criterios del paciente: dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, relación O2-FiO2, infiltrados pulmonares bilaterales en los casos moderados, y en los casos críticos graves, falla respiratoria, shock séptico y falla orgánica multisistémica. Este es el consentimiento que debe de firmar el paciente o en su defecto el familiar, en donde se le aclara que no es una terapia 1A y que está en periodo de validación y que por lo tanto no podemos asegurar la eficacia ni los efectos adversos. Esto es la inactivación de patógenos, que es otra técnica que en banco de sangre empleamos para evitar la transmisibilidad de patógenos que no detectamos a través de las 6 pruebas para 7 patógenos que son de uso obligatorio en banco de sangre. Y la teoría, la academia dice que el COVID es muy probable que pueda ser susceptible a la inactivación de patógenos. Aquí vemos cómo se utilizó esto en el virus de coronavirus. El amotosaleno, que es el principio activo expuesto al rayo ultravioleta, lo que hace, en este caso plaquetas, en este estudio lo que se están presentando es cómo eso funciona también con la aféresis de plaquetas, y se pasa por diferentes fases hasta que al final se logra documentar que se inactiva la mayoría de patógenos que de un momento dado no podemos tamizar porque no tenemos pruebas validadas en banco de sangre para validarlos. Muy bien, este es el contacto que se utiliza en el Seguro Social para el acceso a plasma convaleciente, con un centro de donación con teléfonos de contacto, aunque ya se ha flexibilizado un poco la norma y también se puede acudir en forma espontánea. Este es un dato viejito,
en ese momento cuántos recuperados teníamos. Muy bien. Preguntas, comentarios, Mo, contra el COVID si se volviera a exponer, pero para efectos de donación, y por eso es que le solicitamos a los donantes que vayan a evaluarse, no califique para donar. Entonces, no basta con tener la prueba de COVID y la historia de haberse recuperado, sino que también depende de una concentración de anticuerpos, que es por eso que solicitamos disponibilidad. Es un proceso, o sea, no es que tú llegas y con esa historia te vamos a conectar a la máquina en cuanto llegas, porque en el momento actual tenemos que certificar que esté en condiciones de donar ese donante, que tenga las condiciones que se requieren para que valga la pena la extracción de su plasma. A ver, ¿por qué masculinos y no femeninos? Bien, esa pregunta siempre surge y la voy a aclarar. Para ustedes que son enfermeros y que están directamente relacionados con la transfusión de hemocomponentes, el plasma produce, todos los hemocomponentes pueden producir reacciones adversas que no podemos vaticinar, así que tenemos que estar siempre en guardia cuando empezamos una transfusión de cualquiera de los hemocomponentes. En el caso del plasma, la principal reacción es la alergia, pero más que alergia, el hemocomponente plasma puede producir una reacción muy severa que se llama TRALI, que es lesión pulmonar aguda por transfusión de productos con alto contenido plasmático. Como vieron en el estudio de inactivación de patógenos, las plaquetas también pueden producir TRALI. Cualquier tipo de producto plasmático, independientemente del tipo de donante, puede producir TRALI, que es la lesión pulmonar con velamiento de ambos campos pulmonares, infiltrados pulmonares bilaterales súbitos y necesidad de ventilación mecánica. Las mujeres, como quedan embarazadas, cada vez que se embarazan de sus respectivas parejas, es como si recibieran una bolsa de sangre, que sería el bebé, que tiene antígenos que no son de ellas, sino que algunos son del papá. Al estar expuesto su sistema inmunológico constantemente por 3, 6, 9 meses, lo que haya durado el embarazo, con antígenos extraños a ella que vienen del padre de la criatura, eso la puede inmunizar. Y esos anticuerpos anti-HLA en el paciente que recibe ese plasma podría aumentar la incidencia de TRALI. Así es que para efectos del estudio de Johns Hopkins a nivel de Estados Unidos y el estudio aquí en Panamá, se prefirió no incluir a las mujeres por este motivo, mujeres que hayan tenido historias gestacionales. No obstante, la parte científica, lo académico, es que son las multíparas las que pueden tener más anticuerpos anti-HLA. Y en realidad en Panamá el término multípara estamos más o menos cayendo un poco en desuso porque nosotros ya no tenemos multíparas. Es difícil que tengamos multíparas y dentro del grupo de donantes no es la mayoría. Así es que para efectos del protocolo de plasma convaleciente nosotros permitimos a las mujeres donar y dejamos ese plasma de backup a las mujeres que han tenido historia gestacional, siempre haciendo advertencia al equipo médico tratante de que tenga un monitoreo muy estrecho de estos pacientes que van a recibir este tipo de plasma, pero nosotros sí estamos aceptando mujeres con historia gestacional. De todas formas, algunos sitios pueden tener sus propias políticas al respecto y algunos pueden mantener la restricción en cuanto a mujeres que tengan historia gestacional. Las mujeres nulíparas o sin historia gestacional, para los efectos, califican como los varones. IgM y IgG negativa siempre en realidad no califica para donar plasma. Necesitamos que marque por lo menos IgG por arriba de 1.4. Bueno, lo del tema de los hijos ya lo contesté. El rango debe ser mayor de 1.5 unidades internacionales para que en la prueba de anticuerpos, que es una de las pruebas de evaluación de la primera cita que se le hace al donante, ahí se evalúa si puede pasar a la segunda cita, que ya sería la cita de donación, porque nosotros necesitamos tirar todo ese batch de pruebas pendientes de esos donantes para ver cuál de ellos califican. Así que por eso es que no pueden donar en cuanto llegan. Tenemos que esperar ese resultado. Lo de ¿cómo se califica un paciente de UCI? Bueno, ahí yo presenté los criterios. Es un paciente que tiene un compromiso respiratorio tanto laboratorial, por gasometría, por radiografía, por evolución muy, muy fuerte. En realidad los pacientes de UCI son los que dentro del grupo parecen evolucionar
independientemente de que les pongamos plasma, son los que menos se benefician del uso de plasma. El tiempo crítico para usar plasma después del inicio de síntomas es 5 a 7 días. Cuando tengo un paciente que ya tiene 10, 13 días y ya está en UCI, el beneficio de cualquier terapia, incluyendo el plasma, que es la que nos reúne hoy, es muy, muy incierto. El rango de edad es de 15 a 65 años, como lo establece la norma para cualquier tipo de donación de sangre. Y el tratamiento en qué momento se debe iniciar es lo que estaba respondiendo, de 5 a 7 días. Es mejor si se hace tempranamente. Por eso es que los pacientes que están en sala, que todavía no han ido a una unidad de cuidados intensivos, son los que califican y califican mejor, con una posibilidad de beneficio mucho mayor que los que están en intensivo. Cuando se recibe plasma en intensivo, prácticamente es una medida heroica porque no se tiene certeza del beneficio. Hablo del plasma, que es lo que nos toca. No se tiene certeza del beneficio en pacientes que ya están entubados. Sabemos que podemos dar por lo menos como mínimo una dosis, 250 o 200 cc de plasma. Idealmente podríamos dar dos, que sean, eso es lo ideal, lo promedio serían dos dosis, dos bolsitas, perdón, de plasma en una dosis, 400 a 500 cc. Ahí el tema del volumen es importante, la capacidad cardiopulmonar y el manejo de líquidos del paciente. Y eso se puede repetir de acuerdo a la condición del paciente. Un día sí, un día no, por 5 días, dependiendo de su evolución. Hay otros marcadores importantes que no mencioné porque no son de mi exacta competencia, que son los marcadores inflamatorios, ferritina, dímero D, interleuquina 6, que son los que hacen que el equipo médico tratante, que es el que define quién va a usar plasma. Nosotros en Banco de Sangre no definimos quién usa o quién no usa. Nosotros en Banco de Sangre, nuestro trabajo es tenerlo listo para cuando el equipo médico tratante lo solicite. Por supuesto que como hematólogos, internistas, a veces discutimos el caso con el equipo médico tratante y hablamos de las opciones que ese paciente tiene en el momento en que nos solicitan el plasma, sobre todo porque tenemos que cuidar el plasma que vamos sacando, pues porque no es un recurso infinito, así que a veces discutimos con el equipo médico tratante de si realmente va a haber un beneficio y si realmente van a solicitar ese plasma. Otro tema importante que tenemos que discutir con el equipo médico tratante es el tema de los tipajes. Hay que estar muy pendientes de que el plasma debe ser ABO compatible. No es que cualquier plasma le quede a cualquier donante y ustedes como enfermeros tienen que ser muy celosos en esa parte. Y ciertamente el plasma preferentemente debe ser del mismo tipaje del paciente. En este caso el tipaje positivo y negativo no importa porque el plasma no tiene eritrocitos y por lo tanto el RH es despreciable. Pero el ABO sí es importante y a veces, aunque no tengamos plasma isogrupo, las alternativas ABO existen. Ejemplo, voy a hablar del ejemplo más extremo, pero sí quiero que sean cuidadosos con la información que les voy a dar. Las personas que son O pueden usar plasma de cualquier tipaje por el hecho de que los eritrocitos O no tienen antígeno ni A ni B en su superficie. Así que la carga de anticuerpos naturales que traiga el plasma es despreciable porque no va a haber sitios de unión y por lo tanto no va a haber hemólisis como un efecto adverso en los glóbulos rojos. Así que las personas O, repito, en plasma, estoy hablando de plasma, las personas O en plasma pueden usar cualquier plasma ABO. En cambio, las personas A o B usan plasma A o B, respectivamente, y adicionalmente pueden usar plasma AB. Pero el plasma AB no es el más abundante. De hecho, nosotros lo tenemos en un sagrario porque ese es el plasma que es el comodín, porque el plasma AB se puede usar en cualquier persona. Lo tenemos en un comodín porque las personas, en un lugar muy reservado, porque las personas que son AB solamente pueden usar plasma AB. Ellos, como tienen antígeno A y antígeno B en su superficie, tienen que recibir un plasma que no tenga ni anti-A ni anti-B en su plasma. Y es por eso que las personas AB, que son muy pocas, usan solamente plasma AB, que no es abundante. En realidad se solicita el apoyo a los familiares en la donación de plasma, pero ese plasma de ellos, lo más probable es que a través de todo el proceso no sea el que se le ponga al paciente. Ni tampoco le podemos asegurar que ese plasma que se lo solicita de un familiar sea el que se le ponga al paciente, ni es ético que el paciente nos exija que le pongamos el plasma de su familiar.
Nosotros, sí, claro, las donaciones dirigidas nos ayudan a seguir abasteciendo el banco de sangre, pero sí somos muy serios y muy responsables en solicitarle al familiar u orientarlo en cuanto a que su plasma es posible que no esté listo a la velocidad que requiere el caso y que lo más probable es que usemos plasma del que ya existe en el banco de sangre, que ya ha pasado por todo este proceso que nos ha tomado nada más explicar, imagínense implementar. Lo otro es que si yo tengo hijos donando para una madre o para un padre y a ese hijo le sale alguna prueba de las que habitualmente se hacen en banco de sangre, sífilis, que por cierto sífilis está saliendo muchísimo, HIV, hepatitis, etcétera, y le sale alguno de estos resultados positivos, nos van a poner en un dilema ético, porque ¿cómo le explico a esos familiares que es que fulano no pudo donar porque le salió una prueba? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y evidentemente no podemos darle esa información a los familiares. Pero nos ponen en 3 y 2 porque entonces nos presionan que si le podemos poner sangre del hijito, pero es que el hijito le salió una cosa. Entonces no podemos decirle lo que pasa es que el hijito, que usted confiaba tanto en él, anda chiviriteando por ahí y le salió una cosa. Sí, puede ser hasta 2 o hasta 3 meses después, pero después de 3 meses definitivamente ya no califica para donar plasma convaleciente, pero sí califica para donar sangre y plaquetas, que por cierto es lo que más necesitamos. O sea, yo aprecio mucho el interés de la sociedad se ha volcado en el tema del plasma porque sienten que esa es su forma de participar con un granito de arena en el alivio de una condición que nos tiene agobiados en todos los aspectos, pero a nosotros lo que nos atañe en este momento es salud pública. Y la sociedad quiere participar en ese sentido, pero yo creo que no podemos perder de vista que tanto los COVID como los no COVID, lo que más están necesitando en este momento no es plasma. Los COVID y los no COVID, que también no nos olvidemos que hay otros pacientes que tenemos que atender que son los no COVID, están necesitando sangre y plaquetas como todos los días se necesitó. Entonces, plasma, qué importante, claro, es la actualidad, todavía, por cierto, con tela de duda, pero el plasma no es lo más importante, jóvenes. Lo más importante sigue siendo lo que siempre fue importante, que